Bienvenidos, mi nombre es Daniel Canepa. El día de hoy quiero traer una nueva enseñanza acerca de los dones espirituales y específicamente es acerca de cuando ustedes se congregan como iglesia, como pueblo de Dios. Esta enseñanza se va a llamar Cuando os reunís y esto se encuentra en 1 Corintios, cuando está hablando de los dones espirituales. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos en los dones espirituales, pero específicamente va a ser cómo funcionan los dones espirituales cuando ustedes se reúnen como pueblo de Dios, que estoy viendo que muchas veces cuando las personas se reúnen, cuando los hijos de Dios se reúnen, los hermanos se reúnen, muchas veces no fluye el Espíritu de Dios, porque hay barreras, hay pensamientos, hay cosas que tenemos en la mente que están bloqueando que pueda fluir naturalmente el Espíritu de Dios, porque nos imaginamos cosas o porque realmente no somos totalmente libres y este entendimiento va para ser libres, para tener total libertad para adorar a Dios y tener un tipo de orden sin que haya una rutina. Y eso va a venir con el entendimiento de los dones espirituales. Así que espero que sea de mucha bendición para ustedes y sus familias. Y empezamos. Se encuentra este pasaje en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos empezando el verso 26. En el verso 26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, revelación, interpretación. Hace todo para edificación. Entonces todo lo que se hace tiene el propósito de edificar la iglesia, el cuerpo de Dios. Y también se encuentra eso en capítulo 12 de 1 Corintios. Vamos ahí, empezando el verso 1. Dice acá: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones y vamos a estar viendo los significados de cada una de estas palabras, muy importante. Empezando aquí de frente, los dones es carisma, y carisma quiere decir regalo divino, específicamente espiritual o pasional, facultad milagrosa. Seguimos. Hay diversidad de ministerios, que significa diaconía, pero el Señor es el mismo. Diaconía es servicio, específicamente de enseñar o ministrar. Seguimos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones es energema. Energema significa trabajo, un trabajo. ¿Ok? Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Bueno, es para provecho y edificación de la iglesia. Entonces de eso se trata. Se trata de que todos los dones espirituales, cuando ustedes se congregan, cada uno tiene algo de parte del Señor, como Él reparte por su bendita voluntad. Entonces eso es para que la iglesia sea edificada, no solamente uno mismo, y también para provecho, para una bendición, para algo bueno que va a pasar en la iglesia donde te congregas, con tu familia, con los vecinos, quien sea que Dios ha llamado, que ustedes se juntan para estar juntos en la presencia del Señor. ¿Ok? Vamos a seguir. Seguimos, y ahí nomás seguimos en el pasaje hablando de los dones espirituales y vamos a ver el significado de cada uno y cómo funciona en este análisis que estamos haciendo. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría significa sofía, que es sabiduría terrenal, celestial o espiritual. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ciencia es gnosis, donde viene también la palabra conocida como diagnóstico, diagnosis, en inglés es diagnosis. Gnosis, conocimiento del acto, significa conocimiento del acto, conocimiento de la ciencia y es explicación de cómo sucedieron las cosas. De aquí sale la palabra diagnóstico. ¿Ok? Y es como que no tienes que saber mucha información del acto, es palabra de ciencia.
cómo sucedieron las cosas. No te tiene que contar mucho porque tú como que ya disciernes a través de este don espiritual. A otro, fe por el mismo espíritu. Fe es pistis, que significa convicción moral, credenciales de estar persuadido o convencido en tu propia mente de la verdad, específicamente en Dios, y sea constante en esta profesión. Una fidelidad invariable. Seguimos. Y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Sanidades es iama, que significa curación, el efecto de sanar. A otro, hacer milagros, que es dunamis, milagros, dunamis, que es poder o fuerza milagrosa, uno que practica milagros y señales. A otro, profecía, que es profeteia, que es predicción bíblica o en otro caso, hablar bajo la influencia del Espíritu Santo, profetizar. A otro, discernimiento de espíritus, que es diacrisis. Diacrisis significa, diacrisis neuma, neuma espíritu, diacrisis de neuma. Es un estimado judicial, opinión o juzgando sin información exacta, tomando medida de la magnitud, la cantidad y las cualidades o características de los espíritus. De ahí viene diversos géneros de lenguas. Esto es glosa, lenguas es glosa, lenguaje de afinidad desconocida, no adquirida naturalmente. Es muy importante entender esto, que es una enseñanza en sí, así que voy a hacer un paréntesis, eso será una enseñanza para otro día, las lenguas. Esto es no naturalmente, o sea, no es algo natural que sucede. Y hay dos clases de lenguas, vamos a leerlo ahora, dos clases de lenguas, unas lenguas humanas y unas son lenguas angélicas. Esto se encuentra en capítulo 13 de 1 Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, también eso lo vemos también en 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, hay lenguas angélicas, como dice acá claramente, que son diversos géneros de lenguas. Entonces, ¿por qué hay diversos géneros de lenguas? Porque hablar en lenguas angélicas específicamente son para oraciones específicas de lucha, para pedir misericordia, para interceder. A veces las lenguas cambian, a veces sigue siendo las mismas lenguas que uno ya más o menos se puede acostumbrar, y mientras va creciendo espiritualmente, te vas santificando, sigues orando más, va a haber un momento que eres lleno del Espíritu Santo, puedes profetizar y hasta puede venir unas lenguas extrañas, nuevas, que tú te das cuenta que es nueva porque estás orando por algo específico, pero de que estás hablando a Dios en el Espíritu, también estás haciendo algo en el mundo espiritual, algo está pasando, y esos son los diversos géneros de lenguas que son angélicas. Ahora esa es la primera clase de lengua. La segunda clase de lengua son las lenguas humanas, que nuevamente te digo que no se adquiere naturalmente, así como en el libro de los Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se fue derramado sobre los discípulos, hablaron en lenguas, pero también hablaban en lenguas humanas cuando otras personas podían entender que era su idioma. Entonces eran lenguas humanas, no adquirido naturalmente. ¿Okay? Es muy importante que entiendas. Así que hay dos clases, humanas y angélicas. Ambas son milagrosas. ¿Okay? Y las humanas es un caso que yo he entendido, yo he escuchado testimonios, pero es un milagro muy fuerte, que sí lo he escuchado. Pocos testimonios en mi vida lo he escuchado, pero sí es posible, porque está escrito que es posible. ¿Ok? Y luego seguimos. Y hay otro, interpretación de lenguas, que es hermeneia. Hermeneia significa traducción. Entonces dice, nadie, como dice capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a Dios, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y nadie es nadie, al menos que por la voluntad de Dios
puedas interpretar las lenguas. No es que entiendes, no es que es una traducción exacta, sino que tienes un conocimiento y como que puedes interpretar las lenguas que se están diciendo, los misterios. ¿Ok? Eso es un don. Ok. Ahora vamos a continuar porque aquí vamos a saltar al verso 28. Sigue hablando de más dones aquí en el verso 28 del capítulo 12. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, y aquí viene más dones. Luego los que hacen milagros, ya hablamos de eso, pues después los que sanan, ya hablamos de eso, acá ahora viene uno nuevo. Los que ayudan. Ahora esto no se habla mucho cuando se habla de los dones espirituales, los que ayudan. Eso es como va a ser un don ayudar. Pues sí es un don. Y ayudar es antilepsis, es aliviar, quitar carga. Y es un don muy, muy especial porque no todos tienen ese don. No todos les nace servir. No todos les nace ayudar en la mesa. No todos les nace pues querer barrir. Cuando están con los hermanos hay cosas en el piso tirados, o ayudar con los niños, que a veces hay niños en la congregación, está haciendo mucha bulla y alguien tiene que ir a cuidarlos, quizás a alguna mamá, algún ayudante. Y eso lo hacen con amor. Y a veces no se le tiene que decir nada porque es un don que nace, que quieren servir. Es un don muy especial. Y ejemplos dio el Señor cuando Él limpió los pies de los apóstoles. Y tenemos que ser como Él, tenemos que desear servir. Pero también hay algo especial que viene solamente de Él, que es fuerte, es un poder, es una fuerza que te anima a servir. Es un don espiritual. ¿Ok? Seguimos. Los que administran. Los que administrar significa kubenersis, que es dirigir, guiar, conducir y gobernar la iglesia. ¿Ok? Ahora estamos leyendo bastantes dones, pero yo voy a explicarlo más adelante, pero quiero hacer un paréntesis también acá, que cada uno de estos dones es muy importante que entendamos que cada uno tiene su puesto y Dios da los dones. No es que como decir, tú vas a ser el que sirve, tú vas a ser el que recoge, tú vas a ser el que hace esto, tú vas a ser el que dirige, el que gobierna. No, eso lo hacen las cuatro paredes, la Babilonia, y nosotros ya hemos salido de ahí, estamos libres en el Señor, pero sí hay puestos, hay posiciones, y el Señor lo hace a través de sus dones y son bien notorios. Y cuando uno se da cuenta que alguien tiene un don, algo específico, un llamado, pues hay que ser humildes y reconocerlo, que muchas veces no lo queremos hacer. Ok, el que ayudan, administran, ok, ya, seguimos. Vamos ahora a capítulo 14 para continuar en el versículo 26, donde empezamos, pero aquí ya están más dones. 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Salmo es un don. Eso lo vamos a ver en... quiero hacer también un paréntesis aquí. Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. Capítulo 25. Versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y Hermán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Ahora, ¿por qué es un don? Porque Dios lo hace. Dios te lo pone en los instrumentos, Él te da el don de tocar instrumentos, te pone en tu boca cántico nuevo. Es algo que Él te inspira a hacerlo, Él te mueve, Él te guía a hacerlo. Y vamos a ver, eso está en Salmos 40. Salmos 40. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces Dios lo hace. Él pone en nosotros cántico nuevo. Salmos, ser un salmista es un don espiritual. Ahora hay gente que no tiene ese don y pues a veces es notorio, entonces es como que empujan a hacerlo, y Dios puede, igual, si uno practica, si uno mejora, puede ser muy bueno cantando, tocando instrumentos, pero hay que también reconocer cuando hay personas que tienen específicamente ese don, y cuando tienen específicamente ese don es notorio. Y si son llenos del Espíritu Santo, empiezan a profetizar mientras cantan,
mientras tocan instrumentos, porque tenemos que, nuevamente le digo, salir de la Babilonia, de los coritos memorizados, porque cuando hay cántico nuevo y arpas, hay instrumentos que son, pues no está hablando de tocar batería, de tambor, está hablando de instrumentos que, así como arpas, como guitarra, piano, algo que va a ayudar a los hermanos que se conecten. He notado que fluye mucho mejor el Espíritu de Dios cuando hay un salmista y tienen que reconocer esos dones. Entonces a veces hay uno que tiene ese don, pero como nunca le dan el chance, o a veces toca, pero hay otro que pues le gusta más hacerlo, pero no tiene mucho de ese don, no le dan a él, que sí lo tiene. Entonces cuando están todos juntos y se reconoce un hermanito, una hermanita que tiene buena voz, y encima eso, que es lleno del Espíritu Santo, pues hay que tomar nota de eso, hermanos. Y hay que ser humildes, y hay que bajarse un poco y poner al que Dios ha puesto para ese llamado, ¿ok? Continuamos otra vez en 1 Corintios. Ahora, todos pueden cantar, todos pueden tocar instrumentos, pero yo estoy hablando de alguien específico que va como que dirigir. Puede ser uno que dirige. 1 Corintios, otra vez. Estamos en el capítulo 14. Continuamos. Tiene salmo, ahora tiene doctrina. Y perdón, no había leído el significado de salmo. Es música sagrada. Significa música sagrada, salmo, acompañada con cántico o arpa o instrumento. Seguimos. Tiene doctrina. Doctrina es didache, que significa instrucción de lo que ya está enseñado y establecido. Entonces, el que sabe enseñar doctrina es como un maestro que sabe enseñar lo que ya ha sido establecido en la palabra de Dios. ¿Okay? No es lo mismo que alguien que dirige, gobierna como el otro don, sino alguien que sabe instruir como un maestro. Y ese es el don. Seguimos. Tiene lengua, ya leímos eso. Tiene revelación. Ahora revelación es un don que muchos como que no prestan atención, pero cuando está fluyendo el Espíritu de Dios en la congregación y están juntos, se reúnen y están adorando, orando, hay revelación. ¿Qué significa revelación? Revelación es apocalipsis, que es manifestar, traer a la luz, iluminar algo revelado por el Espíritu. Y que yo sepa, Juan era revelado por visión, pues la palabra de Dios. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fue visiones que Juan estaba viendo. Así que revelación es también visiones, ¿ok? Es traer a la luz, iluminar, traer a la luz algo. Entonces muchas personas tienen visiones y muchos se quedan callados. A veces ven muchas visiones, a veces ven poco, a veces ven algo bien específico, pero como que no lo vemos como un don. Pero aquí revelación es un don. Y a veces es muy necesario cuando están orando, cuando están buscando al Señor. A veces el Señor muestra una visión breve, chiquita, puede ser algo breve, pero es exactamente lo necesario para entender algo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que sea de provecho para todos. Tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ok. Ahora, vamos a un lugar más donde hay dones. Esto está en Romanos 12, vamos a empezar del 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que profetiza, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, ya hablamos de servicio. O el que enseña, en enseñanza. Enseñanza es algo parecido a lo que hablamos, es didascalía, instruir en doctrina, fluir en la enseñanza, casi parecido a didache, doctrina. El que exhorta en la exhortación es paraclesis, que es implorar, invocar, consolar y acomodar. Y es interesante que también dice consolar. Entonces, también cuando uno profetiza, a veces alguien tiene el don de profecía, pero específicamente he notado en varios casos que alguno tiene el llamado de consolar. Entonces es como que reciben palabra del Señor para consolar y otros reciben palabra del Señor
para exhortar. Y se nota que muchas veces pues este hermanito exhorta, ¿no? Que habla muy duro, muy fuerte, como que no tiene tanto amor, pero no, es que su don es exhortar. Y eso está conectado con ser influenciado por el Espíritu de Dios, profetizar, y tiene el don de exhortación, que es para edificar la iglesia. ¿Ok? Ahora también dice, el que reparte con libertad. Repartir significa metadidomi, que es dar, compartir. Y yo puse ahí, dar, compartir es ser generoso, generosidad. Así como Cornelio, pues Cornelio era un hombre generoso, que él daba limosna a los pobres, y esa es una de las razones por qué Dios se acordó de él, aunque no lo conocía bien a Dios, pero oraba, lo buscaba y daba limosna. Entonces, el ser generoso también es un don. Hay mucha gente que, pues, ustedes saben, hacen obras de caridad para buscar justificar su pecado, y eso no está bien, pero hay siervos de Dios que realmente pues ya han entendido, han nacido de nuevo, están llenos del Espíritu Santo y tienen el don de ser generosos. Es como que tienen que dar a su prójimo, tienen que dar a la iglesia, tienen que dar a los pobres, y encima con ese don también Dios específicamente, así como Cornelio era un hombre que era próspero, Dios ha prosperado específicamente esta clase de personas para ser generosos, para repartir. Entonces no es como que una persona nace de nuevo y tiene mucho pues, en su vida, ha sido prosperado con negocios, con su trabajo, en su business, se dice, y eso ha sido con propósitos para bendecir la iglesia, para ayudar a los demás, porque tiene el don de ser generoso, y eso ha estado respaldado con ser próspero, porque Dios lo quiso así. ¿Ok? Así que esos son los dones, queridos hermanos, y ahora quiero hablar de los dones. Ya rápidamente, es muy importante que entendamos que cuando os reunís, cuando ustedes se reúnen, muchas personas pues a veces no saben ni siquiera cómo orar. No saben, piensan que pues uno ora, los demás escuchan y está bien, pero después ya se acabó. Es como que entran en la palabra, la lectura, 2 coritos, 3 coritos, unos cánticos, después otra vez una oración, anuncios y se acabó. Entonces eso ya tenemos que salir de esa rutina totalmente. Empiecen, porque cuando se reúnen y está el Espíritu de Dios ahí están orando, tienen que entrar en la presencia, tienen que empezar a orar. Entonces ahí está el salmista, el que está profetizando. El salmista dirige, todos empiezan a cantar, a profetizar, a hablar maravillas del Señor, a hablar las buenas nuevas y a hablar cosas bonitas al Señor, y empiezan a ministrar al Señor, empiezan a orar, y tiene que haber un tipo de orden. O sea, no todos así como que a la vez pues hablando en voz alta, pero ya con el tiempo y la práctica va a ser natural y se va a notar que uno está cantando. Ayuda para que todos empiecen a cantar, otro sigue cantando, otro añade una melodía, otro añade como un cántico que le favorece y le complementa esa melodía, otro tiene la arpa, la guitarra y así, y otros oran, y se hace una forma pues en orden, se hace una forma bonita, una forma que es agradable para nuestro Dios, nuestro Creador. Y entonces, de esa manera entran en su presencia, está fluyendo los dones, y ahí cuando están orando, entonces empiezan las visiones, las revelaciones, las profecías, las lenguas, interpretación de lenguas. Uno está enfermo, alguien recibe revelación que ese hermano tiene dolor acá y pone las manos, se sana. Alguien siente que alguien tiene un dolor en su cuello, en su pecho, y dice, alguien tiene dolor acá, y dice, yo tengo. Y esas revelaciones, cuando hay revelación del Señor, cuando se congregan, es por algo, no es por interpretación privada, es para que vayas, ores por esa persona. Si está en un en vivo, tienes un discernimiento en tu cuerpo, alguien tiene esto, oran, la persona se sana. Eso es lo que hemos visto, el Señor lo ha hecho por un propósito. Entonces empiezan a fluir los dones, empiezan a fluir. Alguien tiene doctrina, alguien tiene exhortación, abre la palabra y está de acuerdo al tema, de acuerdo a lo que está hablando. El Señor habló a través de alguien profetizando a un tema específico, y otro tiene doctrina, se acuerda, yo me acuerdo esto, y no por las puras se acuerda, sino que Dios lo puso en su corazón y tiene en su mente justo ese tema que tiene que ver con la profecía que se acaba de dar. Abre las escrituras y enseña, y después ahí siguen fluyendo
otro está gobernando, hay orden, está poniendo orden, quizás uno está hablando mucho y ya como que algo no está bien, está fuera de orden, y uno que dirige pone orden, otro está sirviendo, hay niños, otro ayuda con los niños, hay comida, alguien ayuda con la comida, y así a alguien le hace falta algo, está la persona que reparte, el generoso. Y de esa manera empieza a fluir los dones cuando se reúnen. Y créeme, una señal de que esa iglesia está sana, esa congregación está sana, es que los dones están fluyendo naturalmente, sin desorden. Y también lo que sucede en muchos casos, cuando es fuerte la presencia de Dios, es que los demonios se manifiestan. Va a haber personas que pueden sentir un temblador en su cuerpo, un caliente, pero ya no es un caliente pues, bueno, bonito o agradable del Señor, sino es algo que tu cuerpo está empezando a sentirse pues un tormento, empieza a temblar, tu corazón empieza a latir mucho, o se te debilita y te caes al piso. Y cuando alguien empieza a sentir algo así, tiene que quedarse bien tranquilo, no lo pelees, deja que se manifieste, porque ahí va a haber hermanos que van a echar fuera ese demonio. Y tienes que entregarte al Señor y que se apoyen unos a otros, y tienes que también depender de tus hermanos, confiar en tus hermanos que Dios ha puesto al lado tuyo. Si tú te manifiestas, si un demonio se manifiesta. Entonces, y dicen, no, pero yo no. Si uno empieza a temblar, dices, no, qué vergüenza que nadie me vea, estoy manifestándome, quiero como que siento ganas de vomitar, algo. No, que nadie me vea, olvídate, tienes que ser humilde. Y en mi caso también me ha pasado que una vez me pasó a mí, aquí con mis hermanos, empecé a manifestarme y sentía ganas de vomitar, y vinieron, oraron, y como que un viento, un espíritu salió de mí. ¿Ok? Es un tema específico para otro día, pero eso todo sucede cuando se reúnen y cuando los dones están activos, el Espíritu de Dios está moviéndose, ahí sucede de todo, pero es en orden, es natural, y al fin de todo, cuando van a sus casas, han sido edificados, ha sido de bendición, de provecho para ustedes. Eso es muy importante, no que, ¿qué pasó hoy? No sé, un desorden total y todo. No, o sea, tengan cuidado. Entonces, poco a poco, como que con la experiencia, con la práctica, van fluyendo y va a haber un orden. Se va a notar quién es quién tiene el puesto, quién tiene el don específico. Pero también no siempre van a ir donde la persona, hermanito, ¿viste algo? Como que siempre esperando a la misma persona que te entregue algo. Cuidado con eso también. ¿Ok? Así que va a ser natural, pero se van a dar cuenta. ¿Ok? Así que eso es lo que quería decir, hermanos. Tenemos que activar los dones. Tenemos que ser humildes, también tenemos que tener mucho cuidado, porque si, por ejemplo, hay hermanitos que están todavía en pecado, están en rebeldía, pues puede haber parecer un don, pero puede ser una contaminación. Por eso es muy importante empezar con el fundamento correcto, que es Jesucristo, el verdadero evangelio de arrepentimiento, de haberse bautizado, no pecar más, estar en el proceso de santificarte, y en ese proceso Dios te va a santificar y te va a entregar dones. Pero si uno está ahí que no tiene comunión con Dios, pues también va a ser notorio que no tiene comunión con los demás hermanos, y si ese hermano eventualmente no se saca de la congregación o no se le exhorta, pues Dios va a hacerlo. Y cuando Él lo hace es chocante, cuando Él lo hace duele, porque a veces el Señor quiere dar cosas, repartir dones, y hay personas que pues están metiéndose, están poniendo barreras, limitando que Él lo haga. Y cuando Él tiene que hacerlo, Él saca, Él mueve, Él divide, y a veces duele, pero al fin te das cuenta, así tenía que ser. Te das cuenta por qué. Así que hay que discernir estas cosas. Son cosas muy sensibles, muy íntimas de parte de pues, lo que hace el Señor, y a veces no es fácil pues, discernirlo, saber exactamente por qué. Pero lo que les puedo decir es que, hermanos, tienen que activarse cada vez que se reúnen. Así que oren, canten. Si alguien tiene la voz, el instrumento, el salmo, empiece a profetizar. Quizás tome turno diciendo frases, y mientras uno dirige, y reciben visiones, reciben profecías, reciben revelaciones, y se activan los dones. Y te aseguro que cuando todos están activados, lo que va a pasar en esa congregación va a ser mucha edificación, mucha bendición. Y cuando eso sucede, se van a unir más en amor. Y bueno, esa es la enseñanza de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y hasta la próxima.